y abrir sus Biblias en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 22. Con corazón reverente leemos la palabra de Dios. Dice así: Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ¿Ha venido Dios al campamento? Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando, pues, aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo, pues, aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo, pues: traspasada
es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Hace muchos años atrás, yo estaba conversando con una persona de confianza, y comenzamos a hablar de cosas cotidianas de la vida, de los proyectos futuros, proyectos de familia, proyectos en el trabajo, los deseos o los anhelos que teníamos. Pero cada vez que esta persona expresaba un anhelo en su corazón, él se ponía la mano en el bolsillo y sacaba una cortapluma que tenía un mango de madera y hacía, y le pegaba 3 veces. Esta acción la repitió varias veces. Era extraño, pero entendía el propósito de eso. Y me imagino que ustedes lo han escuchado, el toco madera, ¿cierto? Toco madera. Es una acción que por lo general se utiliza cuando alguien quiere que algo pase o cuando alguien no quiere que algo pase. Toco madera, ojalá que no sea. Esta acción es una acción supersticiosa y es una acción en donde se le atribuye algún tipo de poder mágico irracional a la madera o a la acción de tocar la madera, ¿cierto? Eso me va a ayudar a que pase eso. Bueno, el texto que acabamos de leer ahora es muy similar o es muy parecido a esa acción, toco madera. El pueblo de Dios estaba tratando el arca como un objeto, como ese pedazo de madera, sacándolo de su bolsillo para que quiera que algo pase. Recordemos el contexto en que nos encontramos. Aún estamos en el libro aún estamos en la época de los jueces, ¿cierto? Donde el libro de los jueces concluye con un versículo muy oscuro, muy triste, donde dice que en aquel tiempo no había Dios en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Después parte el libro de Samuel mostrándonos cómo Dios estaba obrando a pesar de la oscuridad que invadía el pueblo, levantando a un profeta fiel, que era Samuel. Pero también nos describe, y nos describió nuestro pastor en los sermones pasados, de que el sacerdocio estaba corrompido, de que los hijos del sumo sacerdote Elí estaban corrompidos, eran hombres impíos, que no tenían temor ni conocimiento de Dios. Y también el Señor reprende a Elí, porque le dice que ha honrado más a sus hijos que a él. Ese es el contexto de esto. Y vemos en la historia que acabamos de leer una gran mortandad por parte del pueblo de Israel, ¿cierto? El título de este sermón se titula que a pesar de que las circunstancias conduzcan a una profunda desesperanza, Dios siempre está en control. A pesar de que todas las circunstancias conduzcan a una profunda desesperanza, Dios siempre está en control. Y está dividido en 3 partes. Y la primera parte hablamos sobre la soberanía de Dios en el sufrimiento del pueblo. La segunda parte es el peligro de caer en tratar de manipular a Dios. Y la tercera es, Dios prepara el camino para un plan mucho mayor. Entonces vamos con el primer punto, la soberanía de Dios en el sufrimiento del pueblo. El texto parte diciendo, y Samuel habló a todo Israel. Esto es súper importante porque aquí está haciendo alusión de que nuevamente la palabra de Dios estaba llegando al pueblo, estaba siendo predicada de forma fiel. Por lo tanto, el pueblo nuevamente estaba siendo expuesto a la palabra de Dios. Sin embargo, inmediatamente nos dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos era un pueblo que quedaba en la zona costera del sur de Canaán. Y si bien lo recuerdan, se remontan a la época de el juez Sansón. Sansón, si recuerdan, si han leído el libro de los jueces, fracasa en su misión de poder liberar al pueblo de Dios de los filisteos.
Y ahora, años después, se vuelven a levantar y vuelven a aparecer en escena estos filisteos en contra de Israel. Al enfrentarse a la batalla, nos dice el texto que Israel sufre una importante derrota. Dice el texto en el verso 2 que Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como 4.000 personas, 4.000 hombres. Sin duda esta fue una tremenda derrota y el pueblo se repliega, escapa de los filisteos y regresa al campamento donde estaban situados. Y ante estas derrotas, ellos se preguntan en el versículo 3, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová? Fueron los filisteos los que lo hirieron. Pero ellos dicen, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová? A nosotros aquí nos cuesta un poco dimensionar la magnitud de esta derrota, pero sin duda es muy grande. Hablamos de 4.000 personas. Hablamos de 4.000 personas que eran padres, que eran hermanos, que eran esposos, que eran hijos. Entonces, era una tremenda derrota para el pueblo. Y la pregunta que plantean los hebreos, los israelitas, ¿por qué ha herido hoy Jehová? Nos ha herido hoy Jehová delante de nosotros. La palabra herido tiene como raíz acornear, que es la acción que hace un animal con sus cuernos, un novillo, a atacar. Esa es la raíz de esto. Entonces, ¿por qué nos ha empujado? ¿Por qué nos ha derrotado? Ellos están muy claros de que su derrota había sido por parte de Dios. Esta pérdida, este sufrimiento, esta circunstancia adversa que estaba pasando el pueblo de Dios era de parte de Dios. Y esto, queridos, nos presenta una vez más una preciosa doctrina, que es la doctrina de la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él tiene el control total y absoluto de cada aspecto de nuestras vidas. Él permite y controla cada situación que acontece y nada de lo que pase escapa de su soberana voluntad. Incluso las cosas que a nuestros ojos puedan parecer fuera de control, las cosas que pueden parecer malas, están dentro de la voluntad y el control de Dios. El sufrimiento que estaba sufriendo ahora Israel es parte de este mundo caído. El sufrimiento es una consecuencia del pecado. El pueblo se pregunta, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué? Y es una pregunta válida, ¿cierto? Es una pregunta razonable, es una pregunta que está bien hecha o teológicamente es correcta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites que pase esta situación? ¿Por qué permites que pase por este sufrimiento? ¿Por qué? El sufrimiento puede afectar a cualquiera y no necesariamente puede ser consecuencia de algún pecado. Ojo con eso. Muchas veces nosotros podemos sufrir sin ningún aparente motivo alguno y puede que nunca sepamos la razón. Y si bien lo recuerdan, así nos enseña el precioso libro de Job, ¿cierto? Job, siendo un hombre piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal, ninguno como él en toda la tierra. Y estas son palabras del mismo Dios respecto a Job. Pero que sin embargo sufre de una manera tremenda. Sin embargo, y sin duda, si eres un verdadero hijo de Dios, el sufrimiento siempre va a tener un propósito. Y puede que lo entiendas o no lo entiendas. Puede que sepas o conozcas la razón, o puede que nunca llegues a conocerla, pero siempre tiene un propósito. ¿Por qué? Porque a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Absolutamente todas. Pero ahora estamos hablando de Israel. Y aquí el sufrimiento de Israel sí era producto y consecuencia del pecado de Israel. Y ahí pasamos al punto 2, que dice el peligro de caer en tratar de manipular a Dios. El texto nos dice que la pregunta que se hacía Israel ante esta derrota no surgía de un corazón reverente a Dios, no surgía de un corazón que quisiera buscar primeramente la gloria de Dios,
¿Cómo sabemos esto? Por la acción que viene después de haber formulado la pregunta. Mientras una persona temerosa del Señor, en momentos de sufrimiento, busca a Dios. En momentos de sufrimiento, lo busca en su palabra, en oración, le pide sabiduría para entender su propósito, se aferra, confía y espera pacientemente en él. Israel, por el contrario, reacciona. Y reacciona de una manera ignorante, de una manera impía, sin temor de Dios. Dice el mismo versículo 3, que ellos dijeron: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Nos salve el arca. El arca, para aquellos que no están muy familiarizados, era el objeto más sagrado que tenía Israel. Y estaba dentro del tabernáculo, que se ubicaba en el centro del campamento de Israel. Y estaba el lugar santo, había un velo, y estaba el lugar santísimo. Y ahí, en el lugar santísimo, se encontraba el arca. El arca era una caja como de 1 metro, 80 centímetros de alto, era de madera de acacia y estaba totalmente recubierta en oro. La cubría una tapa que se llamaba el propiciatorio. Y dentro del arca habían 3 elementos: las tablas de la ley, una porción de maná y la vara de Aarón. Y en el propiciatorio habían 2 querubines con las alas abiertas. En el propiciatorio, el sumo sacerdote introducía la sangre de la expiación. Nadie podía ver el arca, nadie podía ingresar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, y en una época específica. No era llegar y entrar todos los días ahí. Para ser trasladada el arca, no debía ser trasladada de cualquier forma. Primero había que ponerle 2 o 3 capas encima. Después, personas específicas de los levitas, que eran descendientes de Coat, los coatitas. Ellos tenían la misión de trasladar el arca. Entonces era un objeto muy valioso para Israel. Pero Israel aquí trata el arca como si fuera un amuleto, sin ninguna reverencia alguna. Pero de ahí vamos a hablar de eso. Ellos creen que por el hecho de llevarla, Dios les va a conceder la victoria. Se olvidan de que el arca solamente simboliza la presencia de Dios. Es un símbolo de la presencia de Dios, pero no es Dios mismo. Ellos atribuyen al que el poder de Dios está en el arca y creen que pueden usarlo y manipularlo para su conveniencia. Israel había reducido en su corazón, en su mente, a Dios a un simple ídolo, un simple objeto. Igual que los pueblos paganos, exactamente lo mismo, igual que los filisteos. Creían que por tener ese símbolo, esa imagen, Dios estaría con ellos. No les importaba o no conocían las advertencias que Dios le había dado en el pasado. En el libro de Deuteronomio, muchos años antes, capítulo 28, el versículo 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. De ahí hay una serie de maldiciones, pero llega al versículo 25 y 26 que dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serán vejados por todos los reinos de la tierra, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. La derrota era consecuencia de no haber escuchado la voz de Dios. Ellos, en vez de arrodillarse delante del Señor, deciden actuar. En vez de presentarse humildemente pidiendo misericordia, claridad y convicción de pecado, deciden elaborar su propia fuente de salvación.
En vez de seguir la voz de Dios, prefieren seguir la voz de su propio corazón. Y hoy en día, muchas personas utilizan a Dios como un amuleto. Y hacen cosas tales como llevar una cruz, tatuarse una cruz, tener una Biblia abierta en la casa. Incluso voy a ir a buscar un trabajo, le voy a pedir a Dios que me ayude. Me acuerdo de Dios, ¿cierto? Pensando que por esas acciones Dios tiene el deber de concederles lo que desean. Y luego, cuando no pasa, más encima, culpan a Dios y se enojan con Él. Dice Proverbios 19, versículo 3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Muchas veces nosotros mismos tenemos planes importantes, tenemos decisiones importantes que tomar en nuestra vida, pero sin ni siquiera considerar al Señor, ni siquiera buscar su guía. Y luego, cuando todo sale mal y sufrimos las consecuencias de las decisiones, culpamos a Dios. Aquí Israel va a la batalla, un hecho sumamente importante, pero el texto nos dice que en ningún momento ellos buscaron la guía del Señor para enfrentar la batalla. En ningún momento. Pero cuando sufre la derrota, ¿por qué nos hiciste esto, Dios? Decidir traer el arca al campo de batalla revela lo desviado que se encontraba Israel de todos los caminos del Señor. Cuando el arca llega al campamento, llevada sin más ni menos que por las joyas Ofni y Finés, que nos dice el capítulo 2 de Primera de Samuel, si no me equivoco, que ellos eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Dios. Ellos lo llevan. Y cuando llega el arca, ¿cómo reacciona el pueblo? Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran voz de júbilo que la tierra tembló. De los miles que había ahí, miles que gritaron y se encendieron en un fervor, nadie fue capaz de decir, esto está mal, esto no corresponde. Dice el texto que ellos reaccionaron con tal euforia que la tierra tembló. Y los filisteos, al oír esto, tuvieron miedo. Los filisteos eran paganos. Ellos creían que los ídolos tenían un poder, pero se limitaba al objeto que ellos tenían, a través de la imagen o la escultura. Es por eso que ellos dicen, ha venido Dios al campamento. Los filisteos pensaban que si Dios estaba ahí, presente en el arca, su poder sería manifiesto y ellos serían derrotados. Y ellos ya conocían los hechos que Dios había hecho, porque ellos dicen, estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Hacía cientos de años atrás, ellos aún conocían lo que Dios había hecho para sacar a su pueblo de Egipto. Pero también nos dice el texto que dicen los filisteos, verso 7, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. Esta expresión refuerza la profunda decadencia en la que se encontraba Israel. Refuerza la ignorancia de Dios. Nunca antes ellos se habían atrevido a usar el arca como amuleto. Nunca antes. Finalmente, el punto 3. Dios prepara el camino para un plan mayor. Versos 10 y 11 nos dicen, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés. Tras la decisión de traer el arca al campamento, Israel sale a la batalla, esperanzado, sus esperanzas puestas en el arca, sus esperanzas puestas en su amuleto, no en Dios. Y Dios le envía
una derrota. 30.000 personas muertas. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! La alegría eufórica que había presentado Israel rápidamente se transforma en un terrible lamento. Asimismo, Dios cumple la profecía que le había manifestado a Elí en el capítulo 2, donde le había dicho: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Dentro de estos 30.000 muertos también mueren Ofni y Finés. Y además, por si fuera poco, el arca del pacto había sido tomada por el enemigo. El texto nos dice en el versículo 12 que desde la batalla sale corriendo un hombre que era de la tribu de Benjamín y se va y llega dentro del mismo día a la ciudad de Silo a dar las malas noticias. Este hombre llegó a la ciudad y contó la catástrofe que había pasado. La gente comenzó a gritar, a lamentarse. Y Elí, que ya estaba viejo, y nos dice el texto que tenía 98 años y que era ciego, ya no veía. Por lo tanto, solo podía escuchar los gritos de la gente. Este mensajero finalmente llega donde estaba Elí y le cuenta, versículo 17, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Estaba gordito Elí. Dios ejecuta un juicio en contra del pueblo y en contra de la casa de Elí. Dios le da a Israel una trágica derrota, en donde mueren 34.000 hombres, los 4.000 primero, los 30.000 después. Quita de Israel al sumo sacerdote Elí y a sus dos hijos, que también ejercían el sacerdocio. Y por si fuera poco, el objeto más valioso, más preciado, que representaba la presencia de Israel, la presencia de Dios en Israel, su símbolo más importante, que era el arca del pacto, había sido tomada por el enemigo. Ante esta derrota, hasta esta desoladora situación, el pueblo, que tristemente estaba en esta oscuridad espiritual, pierde la esperanza. Se ha ido Dios, nos ha dejado. Es muy probable que haya sido el sentir de Elí. Por eso se impresiona, cae, y cuando se cae, se dobla el cuello y muere. Continúa el texto finalmente diciendo que la nuera de Elí, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Y esta mujer, una vez más, al ver que el arca del pacto había sido capturada, al ver que su marido había sido muerto, su suegro había sido muerto, que 34.000 personas habían sido muertas, pierde toda esperanza. Tanto así que lo que debía ser motivo de gran gozo, como el dar a luz un hijo, se convierte en un momento triste. Le ponen Icabod, que significa sin gloria. Sin gloria. La mujer dice, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Así de arraigada estaba la ignorancia en el pueblo de Dios. Así de arraigada se encontraba la idolatría en el corazón del pueblo.
ella atribuye al arca del pacto como a Dios mismo. Por eso ella dice, traspasada es la gloria de Dios. La palabra traspasado literalmente es entregada. Es decir, se entregó la gloria de Dios a otro. En este caso, a los filisteos. Ahora sí, para ir finalizando. Nosotros tenemos el privilegio, el maravilloso privilegio de conocer la historia que vimos. De conocer toda la historia. Vimos que el contexto de esta historia es una profunda oscuridad espiritual por parte de Israel. Pero también podemos ver que a pesar de que todos los acontecimientos parecen adversos, todas las situaciones parecen que conducen a una catástrofe sin remedio, a pesar de todo eso, Dios está en control. Él está obrando, preparando el camino para dar cumplimiento a su plan redentor. Vimos en los capítulos anteriores cómo el Señor había llamado a Samuel, profeta fiel, y veremos más adelante cómo Él lo usa poderosamente para levantar reyes. También vimos cómo el Señor está sacando la corrupción del pueblo de Israel al juzgar al pueblo, al juzgar al sumo sacerdote y su casa. El gran acontecimiento de este capítulo que nosotros leímos, el gran acontecimiento que lleva a Israel a una profunda angustia, a una profunda desesperanza, es la captura del arca del pacto por parte de los filisteos. Sin embargo, es Dios quien permite que pase esta situación. Y, si bien es cierto, este hecho puede parecer una terrible e irremediable derrota para ellos, en donde los enemigos de Dios pueden parecer que han ganado. Es más, los enemigos de Dios se pueden llenar la boca diciendo, ¿y dónde está Dios? ¿Y este era el Dios de los hebreos? Este era el poder de Dios. Al fin y al cabo no era gran cosa. Sin embargo, en los capítulos que vienen, Dios nos mostrará que Él puede transformar las circunstancias más terribles o más adversas en victorias increíbles. Queridos, el arca de Dios no era la gloria de Dios, solo era una representación de la gloria de Dios. Nosotros, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, encontramos este texto que dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la verdadera gloria de Dios. Pero Él, por amor a su pueblo, renuncia a su gloria y es entregado a sus enemigos y es humillado. Y sus enemigos se llenaron la boca diciendo, ¿y dónde está tu Dios? ¿Acaso no eres el Hijo de Dios? Baja de esa cruz para que te creamos. Aparentemente, la mayor derrota en la historia de la humanidad, el Hijo de Dios muerto en una cruz, se transforma en la victoria más grande de la humanidad, la victoria más grande para el pueblo de Dios. En esa cruz fue castigado nuestro pecado y cancelada nuestra deuda. Y en su agonía, nuestro precioso Salvador dice, consumado es, está hecho. Al tercer día, nuestro glorioso Redentor se levantó de la tumba, mostrándonos su victoria sobre el pecado y mostrándonos lo que ha de ser para los suyos.